Hoy te voy a contar sobre la herida emocional de la traición. En Armonía hablamos de 8 heridas emocionales y la herida de la traición es una de estas 8 heridas emocionales. Para entender mejor esta herida, permíteme contarte un contexto sobre las heridas emocionales y cómo se conforman para que podamos entrar a profundidad en la herida de la traición. Así que quédate hasta el final de este video. Empecemos por entender un poco más sobre las heridas emocionales. Lo más importante de las heridas emocionales es que las heridas emocionales se forman en la temprana infancia, en los primeros años de vida, incluyendo nuestra era gestacional, es decir, desde el vientre materno hasta más o menos 12, 14 años. Estamos hablando de una etapa de desarrollo y de crecimiento en donde estamos todo el tiempo expuestos a diferentes situaciones. Cuando estamos en estas edades, lo primero que estamos desarrollando y lo primero que tenemos abierto son nuestros filtros emocionales por encima de los filtros racionales. Y esto es importante para entender por qué las llamamos heridas emocionales. Piensa en 3 hermanas. 3 hermanas, hija del mismo papá, la misma mamá. Y resulta que un día el padre de esta casa se va con otra mujer y nunca más vuelve a esta familia. La hermana mayor puede sentir que no pudo retener a su papá y empieza a culparse, que ella no fue lo suficientemente buena, no le dio el suficiente gusto, no le puso suficiente atención. Y es probable que esta hermana mayor desarrolle una herida de la insuficiencia y que haya mucha culpa asociada a esto. La hermana del medio tenía un fuerte vínculo con su padre y lo que le pasa con esta situación cuando se va, que no se la ve venir, que no se sospecha ni mínimamente que esto vaya a pasar, es que puede desarrollar una herida de la traición. Y digamos que la hermana menor, más chiquita, con menos desarrollo que sus hermanas, puede sentirlo como una herida de abandono. Esto es solo hipotético, pero es para que te des cuenta cómo una situación puede dar origen a diferentes heridas, dependiendo de cómo haya sido el vínculo, la relación y lo que a mí me pasa emocionalmente con esta situación. Entonces, te voy a hablar de la herida de la traición. Tiene mucho que ver con estas situaciones en donde sentimos que nos tomó por sorpresa, que no lo vimos venir y que nos desgarra, que es un dolor muy fuerte en el sentido de algo se rompe por dentro, algo se rompe. ¿Y qué se rompe? La confianza. Es una situación en donde nos dice, no es tan seguro confiar. Ese es como el mensaje usualmente que interpretamos cuando tenemos una herida de la traición. Es como coloquialmente decimos, una puñalada por la espalda. No lo vimos venir. Y esa puñalada viene de alguien que es de nuestros afectos. Es un vínculo importante para nosotros. Esta herida de la traición tiene unas emociones asociadas a la desconfianza, pero también tiene otras emociones como la rabia, como el enojo, como esta emoción primaria que aparece cuando tenemos una herida de traición. Entonces, emocionalmente nos vamos configurando alrededor de la desconfianza y de la rabia o del enojo. Y esto nos lleva a desarrollar con el tiempo y en nuestra adultez unos mecanismos de adaptación. Los mecanismos de adaptación lo que hacen es que nos eviten volvamos a sentir el dolor que sentimos con esa situación que nos causó esta herida, en este caso la herida de la traición. No queremos que eso nos vuelva a suceder. No queremos volver a sentir ese dolor. Entonces desarrollamos estos mecanismos adaptativos o de protección para que eso no nos vuelva a pasar. Usualmente la herida de la traición tiene unos que son como los más usados cuando tenemos esta herida. Uno de esos es el control. Hay exceso de control. ¿Y por qué? Porque es la manera en cómo me puedo asegurar, cuando tengo una herida de traición, me puedo asegurar que nada me vaya a hacer daño, quiero controlarlo todo. Otro mecanismo es la hipervigilancia. Un vigilante 24 horas, súper atenta a todo lo que se está moviendo alrededor. Hay muy poco descanso aquí. Siempre hay una ansiedad y como un motorcito encendido que a veces ni nos damos cuenta que está ahí. ¿Y la hipervigilancia para qué? Para que no me vayan a apuñalar otra vez, para que yo no vuelva a sentir este dolor. Pero también tenemos otros mecanismos, podemos desarrollar otros mecanismos. Es paranoide, una forma siempre sospechosa de que el otro va a hacer algo, que siempre el otro tiene segundas intenciones. Y estamos viviendo así como la teoría de la conspiración. ¿Para qué? Para tratar de prever, tratar de adelantarnos a que algo que pueda pasar, que pueda irse en contra de nosotros, no nos vaya a hacer daño.
Y otro mecanismo que podemos tener es la agresión. Respondo primero y respondo con piedra y ejerzo mi poder, porque hay un ejercicio de poder cuando tenemos esta herida de la traición. Por eso es fácil encontrar personas en posiciones de poder que tienen esta herida. También porque esta herida, su lado luminoso, nos ayuda a desarrollar algunas habilidades. Tener control nos lleva a tener una gran perspectiva de muchas cosas, en esa hipervigilancia que también puede pasar. Es una herida que nos lleva a ser muy estratégicos, con una capacidad de adelantarnos a los movimientos del otro y por tanto de poder movernos en estos ambientes más complejos. Pero también nos puede llevar a otro tipo de comportamientos menos luminosos, más de la sombra, o la venganza. No nos ayuda a generar vínculos genuinos. Porque en esta herida de la traición, cuando la llevamos al extremo, sabemos pensar que quien está conmigo está contra mí. Y desde esa lógica tendemos a armar bandos, a ponernos en posiciones de blanco y negro. Entonces la herida de la traición también nos lleva a ver el mundo monocromáticamente. No vemos los grises, no vemos los colores. ¿Es esto o es esto? Y no más. Pero también podemos empezar a ver cómo podemos usar estas luces que nos trae la herida de la traición y cómo transformar la sombra de la herida de la traición. Cómo salimos de esta perspectiva de blanco o negro, cómo salimos de esta perspectiva de venganza, cómo salimos de la desconfianza, cómo aprendemos a relajarnos y a entrar en calma cuando estamos con otro. Esas son las preguntas que hay que hacernos cuando tenemos esa herida de la traición. Y ahí les voy a dar unos tips. Uno, clave, es el camino del perdón. El camino del perdón tiene que ver con justamente entender que perdonar no es excusar lo que hizo el otro o ceder a lo que hizo el otro, sino liberarnos de una carga emocional. De eso se trata perdonar. Y la otra es aprender a confiar, que ambas son muy difíciles para quienes tienen la herida de la traición, pero se puede, claro que se puede. Aprender a confiar puede ser paso a paso, aprender a confiar en otro. Si estoy muy probablemente en cargos de liderazgo, aprender a delegar. Esta es una forma de aprender a confiar. Dejar de controlar es estar tranquilo con que las cosas van a salir bien y que nadie me va a hacer daño en el camino. Y al final esto significa cambiar la perspectiva, cambiar la mirada que tenemos ante la vida. Porque aquello como miramos o de la forma como miramos la vida, también la vida nos responde. Vamos a encontrar evidencia en el mundo real sobre, ay, sí, ve, es que si yo no fuera así, entonces me la montarían, como decimos coloquialmente en Colombia. Se aprovecharían de mí, me clavarían el cuchillo por la espalda. Sin embargo, aquí la invitación es, paso a paso, empezar por algo que empiece a cambiar esa lógica. Es perdonar y confiar. Esas son las dos claves para esta herida de la traición. Y eso no te quita ni lo estratégico, ni tu capacidad de leer al otro y anticiparte a situaciones. Eso no te quita tu capacidad de visión cuando tienes esta herida de la traición. La herida de la traición, físicamente también tenemos una presencia fuerte, ejercemos poder, como aquí estamos. Y no se trata del tamaño, aunque a veces está asociado también a el tamaño, sino se trata de cómo te paras frente al mundo.